Hola, buenos días. Ya estamos aquí otra vez reunidos con mucho gusto, con muchas ganas, a platicar de cosas bien interesantes, ya verán. Ya estamos aquí en Facebook con Anton Teruel y en Amayoga también, en Instagram. Y bueno, esperamos un poquito más para que se junten más personas y estén listos para iniciar. Ahí está. Muy bien. ¿De qué vamos a platicar esta vez? Bueno, primero vamos a hacer una meditación bien simple también. Digo, porque siempre digo que es bien simple. A lo mejor dirán, oye, no es tan simple. Pero bueno, para los que estén empezando será bien simple. Y esto es porque les voy a explicar la forma más simple de entrar en meditación, de ir dentro, meditar, ir dentro. Y luego vamos a platicar qué es el yoga cristiano. Y eso me interesa mucho compartirlo porque en este proceso largo de muchos años de estar practicando yoga y de estar practicando muchas cosas adicionales al yoga, siempre noté que había como una resistencia por la parte de ciertas creencias o culturas o religiones de este lado del mundo, ¿no? Y el cristianismo, básicamente los católicos, muchos de ellos, se oponían al yoga. Ahora yo creo que ya no, porque ya se dieron cuenta que no es nada malo y que es algo que unifica y que es positivo. Pero lo importante es desmitificarlo y mostrar cómo esta técnica, porque el yoga es una técnica, está en todas las raíces de las principales religiones. Y eso se debe porque Jesús era un esenio y los esenios practicaban este tipo de técnicas. Pero lo vamos a platicar bien a detalle. Luego de eso, cerraremos con otro ejercicio también de atención y platicaremos seguramente, si nos da tiempo, cuáles son los yogas principales. Porque ahora, si te das cuenta, hay muchísimos. O sea, los yogas de posturas, de asanas, de posturas, hay muchos con muchos nombres. Entonces vamos a hablar de cuál fue la raíz del yoga, cuáles son los originales. Y eso solamente para que lo sepas, como un tema más bien cultural, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora quiero compartirte esta forma muy particular que yo tengo de ver lo que es meditar. Es algo que creo que no lo he escuchado, sino que más bien es un tema mío, o sea, así lo he encontrado yo. Espero que te sea útil. Mira, para mí meditar en realidad es el arte de observar pasivamente. ¿Y observar dónde? Observar dentro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que observamos? En realidad lo que observamos es la mente, porque es súper interesante. Piensa realmente que el ser humano pues, no es más que un conjunto de carne y huesos y órganos, ¿sí? Que de repente cobran vida. Y si abres el cerebro, pues no encuentras nada. No es que esté ahí una mente funcionando súper inteligente, como cuando abres una computadora y tienen su disco duro. No, no, ni eso. Y si ves lo que son las neuronas, son como pequeñas ramificaciones que parecen antenitas. Entonces, esas antenitas no contienen una inteligencia propia. No es que digas, mi conjunto de neuronas en el cerebro son las que piensan por sí mismas. No es así. Entonces es bien interesante porque dices, bueno, ¿qué es en realidad? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es este conjunto de esta masa de músculos, de órganos, de huesos y un cerebro con sus neuronas? ¿Qué es lo que hace que de repente tome forma, tenga sentimientos, tenga sus preocupaciones, sus metas, sus objetivos en la vida, sus razones de estar aquí, su sentido? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es algo súper misterioso. Y lo que hace es esa parte energética de nosotros que se conjunta y que se conecta con el campo. Porque en sí las neuronas son esas pequeñas antenitas que atraen la información del campo. El campo, estamos hablando del campo cuántico, lo que sería el chi para los taoístas o el prana para los hinduistas, y probablemente para Jesús es el Padre, ¿sí? El Padre que está en el cielo, que está en todo.
Entonces, es muy interesante porque dices, en realidad somos como una gran antena que recolecta toda la energía, la une y genera un resultado. Pero bueno, no me quiero meter mucho más ahí porque ya es como un tema más científico, que está bien interesante, pero lo podríamos luego platicar. Pero aquí lo interesante es cuando nosotros meditamos, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando nuestra atención conscientemente, o sea, conscientemente, la diferencia de llevar tu atención consciente a llevarla inconscientemente es que tú puedes estar como muy atento a algo y estás pensando en otra cosa, ¿sí? Pero en este momento, cuando decimos vamos a meditar, es como abstraerte totalmente y decir, voy a entrar. ¿Y voy a entrar a qué? A ser el observador de una mente que está generando constantes reacciones electromagnéticas a lo que le llamamos pensamientos y que nos conduce desde los pensamientos a las emociones y de las emociones a los sentimientos que están aquí. Y los sentimientos permean en todo el cuerpo y se conectan con el campo. Es como es el proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer? De repente decido conscientemente conectarme, me voy a conectar. ¿Con qué me voy a conectar? Con esa parte misteriosa que está dentro y que tiene la capacidad de generar imágenes, palabras, eh, esas charlas constantes que parece que a veces tienes adentro de la cabeza 3, 4 personas hablando al mismo tiempo y genera desde ahí los juicios y las proyecciones, etcétera. Entonces, cuando te metes y empiezas a ver la mente, que es esa capacidad de retraer tus sentidos, porque es un acto de retracción de los sentidos. Por eso cerramos los ojos, retraemos los sentidos. Y el acto de retraer los sentidos y, digamos, desarrollar la mirada interior es como voltear la mirada y decir, ahora lo que voy a ver es esto, a ver qué hay aquí adentro, qué se está pensando, qué se está diciendo, quién, yo mismo, ese yo mismo. Y entonces ese acto de observar es el que yo explico de la siguiente manera, a ver si te gusta esto. Para mí, meditar es como llegar al cine, ¿sí? Entras al cine y te sientas y te acomodas y sabes que en esa pantalla van a empezar a correr muchísimas imágenes y que van a contener emociones y van a tener de todo, subidas y bajadas, o sea, quiero decir, emociones altas, emociones bajas y de todo. Y entonces tú estás viendo todo el tiempo la película y el chiste, que es lo mismo que meditar, es que tú vas a ser siempre, siempre el observador. No vas a intervenir. O sea, no tienes la capacidad de meterte en la pantalla y empezar ahí a corregir la historia porque eso no me gusta. No, siempre entiendes que eres el observador. Y ahí te quedas, pasivo, observando. Y luego no te pones a hablar en el cine. Imagínate que estuvieras discutiendo con los personajes. Entonces no lo haces tampoco. Te callas y te aguantas. Tienes ganas de decirle algo a ese que va a hacer algo que no te gusta, pero te callas y te aguantas. Y nada más estás pasivo, observando y escuchando y no haces más. Meditar es como ir al cine. Tú llegas, te sientas, cierras tus ojos y empieza a correr la película. Y cuando empieza a correr la película estás ahí súper atento. Y entonces de repente ves que surge un pensamiento, te manifiesta algo con una cierta emoción y si es muy intenso, si tiene mucha emoción, entonces te jala porque ya se está haciendo un sentimiento. Y entonces te distraes y te pones a hablar con el pensamiento y es como si estuvieras en el cine hablando. No se puede, no lo debes de hacer. O te quieres meter en la jugada, no lo puedes hacer. ¿Qué vas a hacer siempre? Mantener la distancia. La distancia es, ahí está la película, ¿sí? Y aquí estoy yo. Si logras hacer eso, te vas a dar cuenta que es lo más fácil que hay. Y lo más interesante es que en ese proceso de observar es cuando empieza a suceder esa magia. Esa magia a lo que el yoga le llama la unión. Yoga es unión. Si, por así decirlo, imagina que cuando estás muy en la mente, estás muy fragmentado, hay demasiados pensamientos, demasiadas historias que atender, y si tuviste una reunión, entonces la mente empieza a analizarlo todo y a decirte qué estuvo bien y qué estuvo mal, y es cansado y no es bonito, ¿sí? Bueno, eso se llama fragmentación. Tú mismo,
tú misma te encuentras en un estado de fragmentación y no es bonito porque no te sientes bien, porque hay muchas emociones en movimiento. En el momento en que tú aprendes a tomar la postura del que observa, entonces todo cambia, porque te das cuenta que observar es un acto bien natural y que lo único que tienes que hacer es ser pasivo y no intervenir. ¿De acuerdo? A esto hay, bueno, luego hablaremos de esto, hay tres naturalezas básicas y a algunas les va a costar mucho trabajo y a otras se nos da con cierta facilidad. ¿Por qué? Pues porque esa es nuestra naturaleza. Entonces yo te comparto mi forma, una de mis formas para poder entrar en atención cuando cierro los ojos. Y es, yo soy el observador. Y me pongo a observar como si esto fuera una película. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a intentar. No voy a dirigir mucho, diré algunas palabras por ahí, pero la intención es que tú pruebes esta nueva forma. Y si te gusta, bueno, pues ahí me avisas, oye, sí me dio resultado o no. A mí me gustaría saber si esta propuesta es tan eficiente como es tan eficiente para mí, es tan eficiente para otros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si te vas sentando cómodo? La razón por la cual en el yoga se sientan así, con la columna recta y con la cabeza ligeramente abajo, es que como estamos hablando del sistema glandular, ¿sí? El sistema linfático, es que está en correspondencia con la columna vertebral o un canal que se llama susuma. Bueno, eso quiere decir que al bajar un poco la cabeza, o sea, medio pegando la barbilla, no tanto, pero aquí, ¿sí? Se activa una glándula aquí arriba. Y al estar en postura bien recta, se activa una glándula por ahí abajo, por el coxis más o menos. Y esas dos glándulas empiezan a segregar una química que te es muy favorable para estar en paz. ¿De acuerdo? O sea, todo tiene un sentido, no es nada más porque les gusta sentarse así y ya. Si para nosotros no es muy cómodo, pero si te pones unos cojincitos, entonces ya quedas muy bien. Bueno, vamos a pasar a la práctica, porque si no se nos va mucho en hablar. ¿Les parece? Siéntate, acomódate. Que te sientas cómodo es importante. Cierra tus ojos, baja un poco la barbilla, suelta los hombros, bien, bien sueltitos, que no cargues nada. Y empieza a respirar con atención. La respiración normalmente la usamos para que nos traiga a este instante, al momento presente. Inhala y exhala con atención y ahí nos quedamos un rato inhalando y exhalando con atención. Y ahora vas a empezar a hacer ese acto de observación pasiva.
vas a llevar tu atención hacia la mente. Quiero decir que vas a imaginar así tal cual, como si estuvieras sentado frente a una pantalla en el cine, pero ahora estás sentado frente a la pantalla de tu propia mente. Y deja que pasen las palabras, las imágenes, esas charlas infinitas, déjalas que pasen. No las detienes, solamente te sientas a observar. Observa pasivamente. Mantén tu postura del observador, recuérdalo. Atención.
Y ahora vas a ir regresando lentamente. Y esta vez no vamos a cerrar el ejercicio. Quiero decir que vas a ir regresando al mundo de los sentidos hasta abrir tus ojos y por unos instantes nos vamos a quedar contemplando. ¿Qué significa eso? Pones mucha atención a todo tu entorno, incluyendo tu cuerpo, y procuras mantener la misma postura del observador. O sea, lo que ahora estás viendo es igual que cuando ves la mente dentro. También es una película. Quédate unos instantes con ojos abiertos, contemplando todo tu entorno como si estuvieras viendo una película, igual que cuando vas al cine. Quédate un momento así. Sigue siendo el observador pasivo, que observa sin juzgar y que está percibiendo lo que hay en su totalidad. Percibe lo que hay, tal como está. Muy bien. Trae tu atención aquí, vamos a continuar. Si te das cuenta, el acto de meditar es un acto que se puede sostener en la vida diaria, en tu rutina. Entiendo que es como esa idea de que si voy a meditar me tengo que sentar de tal forma y además tengo que estar en silencio y no puede haber ruido a mi alrededor. Haz de cuenta que eso es como el previo, es como un entrenamiento para que empieces a ver tu mente y seas capaz de darte cuenta que esa postura del observador existe y vayas midiendo y sintiendo lo que sucede en tu interior cuando lo estás haciendo. Pero la verdad es que luego tienes que entrar a la vida con la misma actitud, porque imagina que cuando ya estás en la vida y estás viviendo tu día a día, hay muchísimas cosas que te fragmentan. Otra vez caes en la fragmentación. Si tengo que hacer esto, si tengo que hacer lo otro, y entonces tengo que llegar a tiempo, y además que si no llego a tiempo me voy a meter en problemas, y además tengo que resolver esto y esto. Se fragmenta el ser humano con tantas cosas que sostienen su día a día, tantas, tantas, tantas. Si viviéramos el día a día en su momento, verías cómo está perfectamente todo calculado para que las cosas salgan, ¿sí? O sea, quiero decir, cuando lo que estás realizando va con tu naturaleza, porque yo entiendo que estos sistemas en los que caímos, que ahora ya se detuvieron por un tiempo al menos, en donde se nos hace como unas máquinas productoras de mucho más beneficios económicos y mucha más seguridad, y, en fin, no me quiero meter en ese tema, pero la verdad es que esa forma de vivir estresante es porque no va con nuestra naturaleza. No puedes sostener una vida natural en donde eres el observador y llevar una vida a un ritmo bonito donde todo va fluyendo, no porque estás presionado para hacer cosas que no van contigo y que además
están medidas por un tiempo y un tiempo muy estrecho. Entonces eso es muy difícil. Pero cuando entras en una vida en donde puedes fluir, porque te gusta hacer lo que haces, porque ese trabajo tiene sentido para ti, entonces te darás cuenta que no es tan difícil. A ver, déjenme ver, tenemos un problemita con Instagram. Déjenme corregir el problema aquí en Instagram. A ver, ya estamos conectados otra vez. Es que algo sucedió ahí en Instagram, pero parece que ya estamos otra vez, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya estamos. Seguimos. Entonces a lo que voy es, en realidad, el acto de ser el observador debe ser todo el tiempo. Ese es el acto de estar en atención y en meditación, ¿de acuerdo? Entonces trata de integrar esta parte. Espero que te haya sido fácil darte cuenta que observar la mente pasivamente es muy simple y que tomar la postura del que observa es también bien simple, y ojalá lo empieces a integrar en tu vida y en tu práctica de meditación también, ¿sale? Muy bien, les prometí hablar hoy del yoga cristiano. Eso está súper interesante, ya verán que les va a gustar. A ver, el tema aquí es que eh, hay una corriente que se llama esicasmo con H al principio, esicasmo, que nos viene de los padres del desierto. 300 años después de Cristo, estos padres del desierto eran los que fueron escapando de las persecuciones que hacían contra los cristianos, y en un desierto ahí cerca de Siria se refugiaron en las cuevas y empezaron a practicar lo que venía directamente de Jesús. ¿Y por qué venía directamente de Jesús? Bueno, porque tenía muy pocos años en realidad que había sucedido eso, y porque estos eran los descendientes de los apóstoles. O sea, quiero decir, habían recibido las técnicas directas de Jesús. ¿Por qué no se conoce de este lado del mundo? Creo que se conoce más en la parte ortodoxa del cristianismo, ¿sí? Y tal vez no se está practicando, tal vez son de esas cosas que se quedaron por ahí y como si no fueran valiosas, se perdieron, cuando en realidad tienen un valor impresionante. Y bien, el esicasmo en realidad son técnicas así tal cual, lo vas a escuchar, específicas, y lo puedes buscar en internet si quieres, esicasmo, en donde las personas o los monjes o los practicantes se sentaban en una postura como esta, y lo que hacían era bajar su barbilla y observar el ombligo y quedarse en una postura quieta. Y en esa postura quieta hacían tres cositas. Fíjate cómo es un yoga. Ellos repetían una frase constante. Lo que significa una frase es un mantra, que lo usamos mucho en yoga, ¿sí? Ellos practicaban el control de la respiración y la atención a la respiración, que ya lo has visto. Siempre estamos observando la respiración o controlando la respiración. Entonces ahí ya tenemos dos cosas, el mantra y la respiración. Y luego centraban su atención en el corazón, Indra, que al fin de cuentas es un punto para nosotros los que practicamos yoga muy específico, es un chakra que utilizamos mucho para alcanzar un cierto grado de frecuencia. Entonces ya tenemos tres similitudes. Además, súmale la postura, el punto fijo, que es el ristri, y además la intención. ¿Cuál era la intención de los que practicaban el esicasmo? Calmar la mente, que es la misma que tenemos en yoga. Entonces era entrar en la totalidad, ¿sí? Esa fragmentación que tenemos cuando estamos en una mente que habla y habla y habla y habla, se unifica cuando logramos calmar la mente, ¿sí? Entonces, entérate, las cosas no están tan divididas. ¿Por qué? Porque en la parte mística, todas las tradiciones, y estoy hablando de todas las que yo tengo así en mente, como hinduismo, budismo, taoísmo, zen, cristianismo, sufismo, todas estas tradiciones, en su parte, digamos, de fondo, ahí es donde están los místicos. ¿Quiénes son los místicos? Son los que tienen técnicas muy específicas de oración, de contemplación, de yoga, etcétera. ¿Para qué? Para calmar la mente y sobre todo para conocer a Dios. Dios, ya sé que es una palabra muy limitada, para conocer al inconmensurable. Bueno,
a eso que está habitándonos. Empecé diciendo esta clase que el ser humano es algo extraño, es un conjunto de una masa de carne, de huesos, de órganos, algo aquí arriba que le llamamos cerebro, con terminales, que son neuronas, y que en realidad todo eso, si lo ves sin lo que lo mueve, no es nada, es una materia nada más. Y de repente surge el espíritu y tenemos emociones, sentimos amor, tenemos ya ganas de abrazar al otro, tenemos proyectos, tenemos sentimientos, tenemos tantas cosas que no se pueden explicar con la mente, y eso pertenece al reino de lo divino, ¿ok? Aquello que nos está viviendo, nos está habitando, que nos da un sentido. Eso que nos da un sentido y que habita en nosotros no debería de ser como algo súper desconocido. El sistema materialista nos ha llevado a desconectarnos de esa parte, y por eso hay tanto sufrimiento. Por eso la enfermedad actual es la ansiedad, la depresión y el estrés, porque estamos desconectados de esa parte. Pero en todas esas tradiciones que acabo de mencionar, budismo, taoísmo, zen, cristianismo, sufismo, muchas más tal vez, se practican rituales. Los rituales son lo que nos diferencian a unas de otras tradiciones. Entonces tú vas a tu misa y tiene un ritual determinado, pero los derviches bailan y hacen ruedas y es su ritual, y cada quien tiene su ritual, y ese ritual debería de conectarte con la parte interna, cosa que no está sucediendo en muchas tradiciones. Pero entonces tienes el camino de los místicos, y los místicos son esos que encontraron como esa vía corta para entrar y descubrir qué es lo que nos mueve y qué es lo que está dentro de nosotros, para hacer contacto directo con, por así decirlo, una palabra limitada, con Dios, ¿ok? Y esos que encontraron el camino corto nos dejaron técnicas. Y en este caso, el esicasmo, sí, esicasmo o shikasmo, que viene de la tradición cristiana, es directamente de Jesús. Y te lo voy a explicar ahorita para que sepas cuál es la técnica. Yo la he practicado y es súper poderosa, súper potente. Y como que la he adaptado a mi vida diaria y es potente, te conecta con lo que hay dentro de ti. Entonces, ¿por qué la similitud entre Oriente y Occidente? Bueno, pues porque es muy simple, porque en realidad Jesús vivía en la parte de Oriente también y se educó, siendo un esenio, se educó en la India y se educó en ciertos lugares donde se practicaba la meditación y el yoga. Y entonces esa tradición llega directamente a los apóstoles, la van pasando, se quedan los padres del desierto y de repente se acabó. Llegamos nosotros a ser los practicantes de una religión que hoy sostiene básicamente ciertos rituales, y la parte profunda no la encontramos. Bueno, yo aquí te la pongo, y si la quieres practicar, pues adelante, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a conocerla. Entonces pon mucha atención. Te decía yo que el esicasmo contiene un mantra, o sea, una frase que vamos a crear específica, que vamos a repetir. Sí, vamos a hacernos conscientes de nuestra respiración, y ese mantra lo vamos a coordinar con la inhalación y la exhalación. Ahora te lo explico, y vamos a poner la atención en el corazón, ¿sí? Lo puedes hacer así sentado, que ahorita lo vamos a hacer, o puedes salir a la vida, a tu rutina, ir manejando, ir repitiendo una frase, un mantra que tú vas a crear, atento a tu respiración y a la vez poniendo tu atención en el corazón. Y ya tienes 3 atenciones que estás sosteniendo a la vez. La mente consciente, dice la nueva ciencia, no puede sostener más de 3 atenciones, solo 3. Pero fíjate, cuando sostienes 3 atenciones, una frase que es un mantra, la respiración, inhalación, exhalación y atención al corazón, entonces ya no entran pensamientos. ¿A qué te lleva? A calmar tu mente, a vivir una vida en paz. Entonces te lo pongo así de fácil. Tienes que ir de aquí a otro lugar y tardas 40 minutos en llegar. En lugar de irte peleando con todos los semáforos que se ponen en rojo y con todo lo que sucede en el camino, tú te vas manejando de lo más tranquilo, el subconsciente te va a ir llevando, puedes manejar, pero llevas tus 3 atenciones. Cuando llegues a esa reunión o a ese lugar donde vas a llegar, vas a sentir que llegaste perfectamente conectado, en paz, sintiéndote integrado, ¿de
acuerdo? Y estás practicando un yoga cristiano. Muy bien, te voy a decir cómo lo decían ellos y luego lo vamos a adaptar a este momento. Sígueme, por favor, no te me pierdas. Ellos decían, la frase era, tenían varias, pero una de ellas era, Señor Jesús Cristo, Hijo de Dios, y ahí inhalaban. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, mentalmente. ¿Sí? En una inhalación, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, en una inhalación, y en la exhalación decían, ten piedad de mí, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y ahí repetían mentalmente, ten piedad de mí. Y lo interesante es que no quitaban su atención del corazón. ¿Sí? No es tan complicado, a lo mejor lo estás oyendo y dices, está súper fácil. Mira, vamos a hacerlo por partes. Primero vas a crear una frase que para ti sea como que te va. O sea, por ejemplo, yo podría decir, vamos a adaptar algo a este momento, como por ejemplo, yo podría decir, yo soy salud en mi inhalación, yo soy salud, y al exhalar, yo soy amor. Yo soy salud, yo soy amor. Yo soy salud, yo soy amor. Todo es mentalmente, yo lo estoy hablando para que darte la instrucción. Pero ahora imagina, yo soy salud, yo soy amor. Primero vas a coordinar lo que es tu inhalación y tu exhalación con tu frase, la que tú vas a crear. Y luego, tu última atención es, como que ya me coordiné y ahora pongo mi atención en el corazón, que es lo último. La pones ahí y sigues repitiendo tu frase con la inhalación y la exhalación. Y lo practicas. Si lo lograras practicar ahorita no porque se nos iría mucho tiempo, pero vamos a suponer que terminando la clase digas, a ver, lo voy a practicar 10 minutos, inténtalo y ve los efectos que tiene. Es súper poderoso, ¿de acuerdo? Ahora, te invito, crea tu frase mentalmente, tómate un poquito de tiempo, créala. Yo voy a repetir, yo soy salud, yo soy amor, esa es la que yo voy a usar. Ahora, tú crea una. Piénsate algo que te gustaría que entrara en tu mente subconsciente y se quedara ahí para siempre, ¿ok? Muy bien, espero que ya la tengas. Ahora, lo que vamos a hacer es que primero, y van a ser un par de minutos, vas a coordinar esa frase con tu inhalación y tu exhalación. Vamos a hacerlo. Siéntate, ponte derechito, derechita, y puedes cerrar tus ojos o no, como tú quieras. Yo lo cierro porque me es más cómodo. Cierras tus ojos si quieres, inhalas y repites tu frase, exhalas y repites el resto de la frase. Vamos a hacerlo un momento así, con 2 atenciones nada más. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, continúa haciéndolo solo, sola. Muy bien, este es el momento donde integras la otra atención. Vas a seguir haciendo la inhalación y exhalación con tu frase y ya vas a poner tu atención en el corazón. Continuamos. Integra ya las 3 atenciones.
Bueno, esto solamente fue una prueba para que aprendas a hacerlo y para que luego te quedes con esta práctica y la desarrolles día a día. No sé, te puedes sentar unos 15 minutos y hacerlo y luego integrarla a tu día a día. Inténtalo un día. Voy a salir y lo voy a hacer caminando. Voy a salir a dar la vuelta aquí a la manzana. Bueno, si quieres salir, entiendo el tema de que estar en casa. Pero bueno, vamos a suponer que sales o das la vuelta alrededor de tu recámara. O sea, hazlo como tú quieras, pero practícalo, ¿sí? A esto se le llama oración de Jesús o oración del corazón, así directamente, oración de Jesús. Muy bien, ya tienes un yoga cristiano, ya podemos dejar de pelearnos con que si el cristianismo lo tiene o no lo tiene. En la parte mística, todos practicamos técnicas que nos unen a la parte divina. Y ahí va mi punto de vista. Mira, la vida que estamos viviendo ahora, con este tipo de sucesos como este y que muchos más pueden presentarse uno tras otro, creo yo, se necesita vivir en atención. No podemos vivir ya distraídos en ese rum, 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 rum de todos los días. No podemos, no podemos, porque la fragmentación dentro te va a destruir. Te lo digo tal como es. O sea, necesitamos ahora sí ya los seres humanos darnos cuenta que esas formas viejas no sirven y volver ahora a la vida de una manera distinta. Tienes técnicas, tienes yoga, tanto el yoga cristiano como el yoga de Oriente. ¿Sabes una cosa? No te desconectes. No puedes vivir desconectado de tu parte espiritual. No se puede. O sea, toma en cuenta lo que dije al principio de la clase. Este cuerpo, con sus órganos internos, con todas sus propiedades físicas, ¿sí? Si no contiene algo dentro, no es nada. No es nada. O sea, hay que tirarlo y quemarlo rapidito porque no es nada. ¿Me explico? Entonces, el cerebro no es más que una bola de circuitos que en realidad lo que proyectan es una chispa electromagnética. ¿De dónde viene la chispa? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene el sentimiento, el amor? ¿De dónde viene la conexión, el saberte presente? ¿De dónde viene la conciencia? Yo me doy cuenta que existo, yo me doy cuenta que soy. ¿De dónde viene? O sea, ve realmente qué somos. Ahora, ¿qué es lo que nos da vida? De esa parte no te puedes desconectar porque es la esencia, porque cuando no está, no hay nada. Entonces, de verdad yo te invito a que, ¿por qué no vivir ya más como los místicos? Ahora, ¿eso significa irte a la montaña o a encerrarte o volverte un monje? Créeme que no es así. Pero seguro, si empiezas a conectarte más, tu vida va a ser más simple. Ese sistema de acumulación, de poseer, de controlar a los demás, de ser muy reconocido, de ser muy admirado, olvídalo. Llega un momento en que te viene dando igual, te da igual. Aquí el que está hablando con ustedes es un ser humano totalmente normal y si lo hago a través de los medios y empiezan a conocerme, no es porque tenga yo tantas ganas de ser conocido, sino porque es mi pasión transmitir esto y decirles a todos ustedes, oigan, conéctense, porque este ser humano normal lo puede hacer de la manera más simple y mantenerse en esa frecuencia todo el tiempo y ha descubierto que ahí hay una paz deliciosa, infinita, que te puedes sentir tan bien cuando tu mente se acalla y está para servirte, que yo te digo una cosa, empieza a practicar ya, vuélvete un fan de este tipo de cosas. Nos quedan 15 minutos, vamos a ir cerrando, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdate, ya tienes una técnica súper poderosa que es el esicasmo, que es el yoga cristiano, ya de acuerdo a esto que yo practico, que es entrar y ser el observador, ya puedes ver la mente y sentarte a observarla como ir al cine. Entonces se vuelve fácil meditar, ya tienes dos, practícalas. ¿Y qué me gustaría hacer ahorita? Mira, a mí me gustaría cerrar con algo más del cristianismo de una manera distinta, ahorita te lo explico, pero antes, como me quedan unos minutitos, voy a aprovecharlos para darte algo de información sobre el yoga, solo como una cuestión más cultural, vamos a ponerlo así. A ver, mira, te voy a decir, los yogas originales, para que no nos hagamos bolas, porque ahora escuchamos tantos yogas, hasta el yoga de la risa, que yo no sé ni qué será, pero pues me imagino
no sé de dónde viene, pero bueno. Tenemos el yoga, los yogas originales tenemos el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Ese es, en los textos originales, como el Bhagavad Gita y los Upanishads, se menciona el Bhakti Yoga, es un yoga original. El Hatha Yoga entró muchísimo después. La verdad es que ni siquiera se menciona en los textos originales, se menciona en los textos que luego agregaron los grandes maestros. Por eso se considera un yoga original. ¿Y qué es el Hatha Yoga? El yoga de las posturas, el que se hizo mucho más conocido de este lado de Occidente. Y de ahí oyes muchísimas cosas como se me fue el nombre de los que yo practico, pero bueno, estoy muy concentrado en los yogas originales. Todos los que son de posturas han tomado distintas vertientes, ¿sí? Digamos, es el yoga más físico, pero su original es el Hatha Yoga, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Karma Yoga. Karma Yoga también es mencionado en todos los textos originales, los que están en los textos védicos. ¿Y qué significa? Es el yoga del trabajo desapegado. Y eso es súper interesante, es bien profundo. Yo creo que un día me gustaría dar una clase solamente sobre Karma Yoga para entender qué sucede cuando tú entras en la vida entendiendo que el sentido no es ganar, no es obtener un beneficio, no es que los demás te sirvan, sino el flujo de la vida de hacer el acto de vivir sin esperar a recibir nada a cambio. Que el sentido de la vida está en vivirla. El sentido de la vida es disfrutar el acto de vivir y fluir con él sin estar pidiendo siempre algo a cambio. Porque aquí en Occidente estamos bien enfermos. Todo queremos que sea a cambio de, si yo pongo que voy a recibir y si yo, todo, y si entro en una relación, pero entonces tiene que ser una relación que me compense. No, el Karma Yoga es bien diferente. Ya luego lo vamos a platicar, ¿sí? Entonces, Bhakti, Hatha, Karma, Kundalini Yoga, el yoga de la energía, también es mencionado en los textos originales, que utiliza la energía sexual para llevar un proceso de ascensión a través de la susuma que va en correspondencia con la columna vertebral, va tocando todos los chakras, va ascendiendo en forma como una serpiente y llega a unirse con el Padre. La madre se une con el Padre a través de Kundal. Kundal es la serpiente, que es un símbolo divino. Es un símbolo divino en Oriente y la verdad es que debería de serlo en Occidente, solo que por ahí también hubo una pésima interpretación. Y luego tenemos el Raja Yoga, el yoga que tiene muchas más restricciones, es un poquito más mental y bueno, es más doctrinal también. Y el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, es el que yo comparto, que es a partir de ciertos conocimientos que tienen una base de conciencia, no cultural, sino de conciencia, se abre la conciencia. Es como nos conectamos a través de la conciencia, nos conectamos. Ese es el Jnana Yoga. Se lo repito solo como culturalmente. Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga, Kundalini Yoga, Raja Yoga y Jnana Yoga. ¿Ok? 6. Y ya de ahí surgen todas las vertientes nuevas. Pero bueno, practica algo que te integre, que quite la dispersión y la fragmentación que traemos mentalmente. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una aportación adicional y podríamos hacer ahora algo así como, mira, yo me he dado cuenta que una oración también bien potente es el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro conecta al Padre con la tierra, con la Madre, e invoca la presencia divina que está en el cielo, que es el Padre, que es el Chi, que es el Prana, a que entre en nosotros, y es una petición, y es yo me pongo para que sea tu reino en mí, y es bien bonito porque es bastante místico. Entonces podríamos hacerlo de esta manera. Si estás de acuerdo y te va bien, vamos a ir cerrando con eso y luego vemos qué nos queda. ¿Te parece? Toma una postura cómoda y déjame guiarte. Simplemente suelta tu mente y no te resistas si decides hacerlo así. Si no te gusta la idea, te quedas en silencio meditando. ¿De acuerdo? En este momento vas a poner tu atención arriba de tu cabeza. Justo ahí arriba de tu cabeza, unos 10 centímetros, sobre la coronilla tienes una energía muy poderosa
que te está uniendo al universo, a la vida, a lo infinito, a Dios, al Padre, al prana, al chi. Y en este momento, sintiéndolo desde tu corazón, le vas a decir: Padre, Padre mío amado, ven, te pido que entres en mí. Imaginas de esa manera que esta energía poderosa, luminosa, empieza a entrar a través de tu coronilla. Padre, tú que estás en el cielo, yo te bendigo. Santificado sea tu nombre. Ven, Padre. Ven con toda tu potencia, con todo tu reino. Dame la paz que yo te pido. Y desciende hasta la tierra. Sea tu voluntad, desde la coronilla hasta mis genitales, hasta la tierra. Sea tu voluntad y tu presencia en mí. Dame hoy, Padre, prosperidad, abundancia, el pan de cada día. Unifícame, perdona mi distracción. Desde el amor, la aceptación, la comprensión, como yo también perdono a otros. Padre, no me dejes caer en la distracción. Líbrame de aquellos pensamientos que tanto daño me hacen. Padre, este es tu reino. Yo soy tu Hijo amado. Y ahora vas a llevar tus manos al corazón y vas a agradecer. En unidad con tu divinidad, agradece este instante y quédate en el instante. Quédate unido al Padre y a la Madre, sintiéndote un hijo digno, divino y merecedor, potente y lleno de gracia. Muy bien, entonces vas saliendo de tu ejercicio y empezamos ya a cerrar nuestra clase. Espero que te haya sido útil, que la hayas disfrutado, que te des cuenta que la unidad con lo que tú eres tiene mucho sentido, que ya no puedes vivir en distracción, que no tiene sentido la acumulación y el poder, que tiene sentido la vida y fluir con la vida. ¿Ok? Mira, te invito a que continúes en el canal de Amaha Wellness. Repito, es Amaha, H-A, Wellness. Conéctate porque va a haber actividades para la familia. Entonces, sigue en este canal de Amaha Wellness. Y nos estamos viendo el próximo domingo y ya veremos qué inventamos para entonces, ¿sale?
Espero que te haya sido muy útil y que te des cuenta que no hay separación. Eso de que nosotros somos cristianos y ustedes son budistas y el otro es maometano y entonces todo eso nos separa, ya esas son tonterías. Vamos a ser humanos un poquito más amorosos, ¿de acuerdo? Bueno, pues te mando un abrazo y que tengas un domingo lleno de verdad, lleno de presencia. Gracias. Que estés bien. Chao.